que no nos conocen, solo para entrar en un momento de que nos conozcan un poquito más a los que no nos conocen. Yo me convertí, hermanos, esta es mi casa. Verbo Antigua es mi hogar en el Señor. Yo me convertí hace 39 años a Jesucristo, y en ese tiempo esta iglesia se llamaba Centro Cristiano de Antigua, no se llamaba Verbo. Y ahí conocimos al Señor. Vine con mi esposa Beatriz embarazada de nuestro primer hijo, y por 39 años estamos en Cristo Jesús. Ahora estamos en Verbo, decimos Nueva Orleans porque es la ciudad que la mayoría de personas identifican, pero realmente no es Nueva Orleans. La ciudad se llama Gretna, y tenemos dos iglesias Verbo en Luisiana. Una está en la ciudad de Kenner y la otra está en la ciudad de Gretna, y es donde estamos nosotros sirviendo. Salud les mandan todos los hermanos allá. Solo hay 2 guatemaltecos y la mayoría son de cualquier otro país menos de Guatemala. Y así que desde ayer estamos comiendo pepián y chiles rellenos y toda la nota para llenarnos de la Antigua otra vez. Soy un anciano de Verbo ya hace años, y como les dije, tengo 39 años de ser cristiano. ¿Por qué les digo esto? Porque no venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar del Señor, de la palabra que el Señor nos habló. Y hermanos, estando allá y en el momento que el Señor nos permitió la idea de venir a Estados Unidos, a Antigua otra vez, estuvimos orando y pidiéndole a Dios que el Señor nos compartiera algo que quiere dejarles a ustedes, refrescarles a ustedes, llenarlos de su espíritu. Y lo que el Señor nos habló, hermanos, me hizo sentir que aquí hay hermanos, familias que de alguna manera se han sentido como desanimados cuando ven que algunas cosas no se cumplen en sus vidas. El Señor me mostró, hermanos, el dolor de algunos padres que me iban a oír esta mañana, frustrados, angustiados por hijos que no se convierten, hijos que quizás vienen a la iglesia, pero sus vidas no reflejan el anhelo de su corazón. También sentí que aquí hay jóvenes que de alguna manera se sienten frustrados, que no ven que se cumplan algunos de sus anhelos, algunos de sus sueños. Algunos se sienten quizás como cansados. Y el Señor me dijo que les hablara acerca de seguir confiando, seguir esperando, seguir confiando en la palabra de Dios, seguir creyendo, hermanos, que Dios no miente. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Él habló y Él cumplirá, hermanos. Vine aquí, hermanos, después de años para testificarles que Dios no miente, que en su tiempo, hermanos, Dios les dará las peticiones de su corazón. Dios les va a contestar sus oraciones. Hermanos, yo oro todos los días, derramo mi corazón todos los días por aquellas cosas que espero en el Señor. Han pasado algunos años, hermanos, Dios siempre me ha cumplido. Vine para recordarles, Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. No se desanimen, no se desesperen, porque al que cree todo le es posible. Amén. Al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Leyendo la Biblia con mi esposa, que normalmente la hemos leído ya por años, todos los días en nuestro devocional. Yo no leo la Biblia, hermanos, en este devocional pensando en que Dios me hable para alguien. La leo porque yo necesito de Dios. Yo leo la Biblia todas las mañanas, hermanos. Por años leo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Trato de abarcar por lo menos el año para leer toda la Biblia, porque Dios es verdad, la palabra de Dios es verdad, es el fundamento en el cual hombres y mujeres que creemos en Él, permanecemos en Él, en su verdad, en su palabra. Y estábamos leyendo el libro de Isaías. Y el Señor me dio esto para ustedes. Ponme el otro, mija, por favor. Esta escritura, leyéndola en estos días, los capítulos de Isaías, el Señor me dio esta escritura. Y cuando yo la leí, hermanos,
el Espíritu del Señor vino y me dio una fuerte convicción y me dijo el Señor: quiero que lleves esto a Verbo Antigua. Así que si lo puede anotar y recordar, deberían aprendérsela de memoria, como yo me sé muchísimas escrituras de memoria. Y dice así, ustedes la están leyendo, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios me dijo que cuando yo iba a hablar esta palabra en este lugar, en esta iglesia, el Espíritu de Dios iba a traer, hermanos, convicción a algunos de ustedes, si no a todos, sobre el confiar en el Señor, el dejar que Él cumpla su palabra. Él es fiel. Y le digo rápidamente, porque quiero que mi hija y mi esposa también compartan. Miren, hermanos, mi vida, como la de ustedes, es una vida llena de fe. Vivimos por fe y no por vista. Amén. Vivimos creyendo en Dios todos los días de nuestra vida. Tengo 39 años de ser cristiano. Tengo cerca de 35 años de servir a Dios de tiempo completo. Cuando yo tenía 21 años y me convertí a Jesucristo, esta iglesia éramos como unos 15 nada más. Y estábamos allá en el centro y se llamaba Centro Cristiano de Antigua. Y una noche, hermanos, un miércoles en la noche, solamente tenía 21 años, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo el día que me convertí. Canté en lenguas, estaba de goma, tenía meses de estar bebiendo, y ese día le entregué mi vida a Jesucristo. El Señor me llenó de su Espíritu, canté en lenguas, porque es por gracia y no por obras. Y esa noche yo iba camino a mi casa. Mi hijo mayor ya había nacido, tendría un mes de nacido. Y cuando yo iba en la calle en la Antigua, allá cerca del Hotel Antigua, vivía en una casita chiquita. Iba yo caminando, a duras penas había empezado a leer la Biblia. No conocía casi nada de la Biblia. Y cuando iba caminando en la noche, vino el Señor y escuché a Dios hablarme, y que el Señor me dijo: tú me vas a servir. Cuando llegué a mi casa emocionado, porque eran mis primeras veces que podía sentir el testimonio que el Espíritu Santo me estaba hablando, llegué y le conté a Beatriz emocionado. Y Beatriz, como recién convertida, me dijo: ¿y eso qué significa? Y le dije: no sé, pero eso me dijo el Señor, que le íbamos a servir. Para que ustedes sepan, hermanos, tengo 35 años de servir a Dios de tiempo completo. Dios no me mintió. Dios no me engañó. Él ha cumplido su palabra. Y le digo rápidamente otra profecía que hemos dicho aquí, pero por beneficio a las personas que nunca la han oído quizás. ¿Sabe que una vez vino un profeta lejano de Estados Unidos a la iglesia? Vinieron varios cuando la iglesia era pequeña, y nos profetizaron cosas como estas: de aquí saldrán hombres y mujeres que van a predicar el evangelio en muchos lugares de la tierra. De aquí saldrán como chispas. Y dijo un profeta: veo como chispas, como cuando hay un fuego de leña que salen chispas. De aquí saldrá mucha gente a predicar el evangelio. Otro profeta me dijo a mí, cuando estaba al frente con Bea, con mi hijo pequeño, el mayor, que ahora tiene 38 años, me dice el profeta: te veo subiendo y bajando aviones. Cuando él me dijo eso, ni bicicleta tenía, hermanos. Yo tuve bicicleta cuando tenía 10 años aquí en la Antigua, y de ahí yo creo que me la robaron, compadre, y me quedé sin bicicleta. Yo me iba en la camioneta a trabajar a Guatemala, en la Primorosa. Me recuerdo, Pancho era el que manejaba ahí, y nos íbamos en la Primorosa todos los días. Y olvídate, mano, de aviones. Y yo dije: este cuate ahora sí se le sobó, ¿verdad? Porque ¿cuál aviones? Pero fíjense, hermanos, que muy dentro de mi espíritu yo sabía que Dios me estaba hablando. Miren, hermanos, estábamos haciendo cuentas no sé qué noches con mi esposa de cuántos países hemos ido. Y una vez, estando en Colombia, nos habían invitado a predicar. Y en la noche, cuando fuimos al hotel, me puse a orar, me hinqué. Me sentía tan lleno del Señor, y le dije: Señor, después de años, tú no me mentiste. Estábamos cansados de montar aviones. Dios no me mintió, porque Dios no miente, hermanos. Dios no miente.
Dios no miente. Sigan orando por sus hijos, sigan clamando por ellos. Dios se los va a devolver a algunos de ustedes. Todo aquello que han creído, créanlo. Se mantendrán en completa paz aquel cuyo pensamiento permanece en el Señor. Amén. Jóvenes, Dios hará con ustedes cosas maravillosas. Aquí hay jóvenes que el Señor les ha hablado de cosas que quizás ni siquiera han compartido, porque quizás son demasiado grandes como para que quizás algunos hasta se burlen de ti. Pero yo vine a decirles: Dios no miente, Dios es fiel y en su tiempo les dará las peticiones de su corazón. Ponme el siguiente slide, mija. Rápidamente leemos esto, el ejemplo de Abraham. Pónemelo, por favor. Rápidamente, Hebreos capítulo 11, versículo 8 a 13. La Biblia dice acerca de Abraham: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero dice que salió sin saber a dónde iba. Wow. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, su esposa, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Tenían 90 años. Recuerde usted cuando recibieron esta promesa: 90 años y estéril. Cuando a un hombre le dice que va a ser padre de muchos hijos y ya tienes 10, es muy fácil creerlo. Pero cuando vos tenés 90 años de edad y tu mujer es estéril y viene Dios y te dice esto, no es tan fácil creerlo. Dice: salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Siempre Dios, escuchen bien, la mayoría de las veces le pide cosas a hombres, les anuncia cosas a familias, que todo a su alrededor es contrario a lo que Dios está diciendo. Como le digo, es muy fácil para alguien que tiene recursos que Dios le pida hacer algo. Pero es diferente cuando alguien no tiene dinero y el Señor le pide que haga algo grande. Le cuento algo en lo que estoy metido ahorita con mi familia y los hermanos de Nueva Orleans. Teníamos un edificio y el Señor nos habló que lo vendiéramos. Lo vendimos, hermanos, y ahora vamos a construir un edificio mucho. Y hermanos, seguimos confiando, seguimos creyendo. Lo que vendimos del edificio anterior, hermanos, es el 40% del costo del proyecto. Y hermanos, me voy al terreno que el Señor nos regaló, que compramos. Y voy a orar en las mañanas y hay una loma y hay en Nueva Orleans hay muchos, Señor, pantanos, hay mucha agua por todos lados, estamos bajo el nivel del mar. Y cuando ando caminando ahí arriba de ese terreno, vienen pensamientos, hermanos, ideas, sueños. Empiezo a ver, hermanos amados, un edificio lleno de personas repartiendo comida. Vamos a hacer canchas deportivas. Veo ancianos, veo gente sanándose y tengo sueños, hermanos, y empiezo a llorar. Pero cuando veo mi realidad, no hay mucho para hacerlo. Pero ¿saben qué? Yo creo que el Señor es fiel y que el Señor lo va a hacer. Sigo orando por eso, confiando que el Señor lo hará. Y esta mañana yo vine a decirles, hermanos, sigan creyéndole al Señor, porque el Señor lo hará. Póngame el siguiente, mi hija. El Señor lo hará. Rápidamente, en este camino de fe y de la vida, usted va a encontrar algunos piedras como esta semejante que conseguí. La primera cosa, las promesas versus las realidades. Cuando Dios a usted le hable, le pongo un ejemplo porque siento esto en mi corazón. Aquí hay familias que han estado orando por sus hijos. Aquí hay hijos de hermanos que andan mal, andan en pecado, andan mal.
Y algunos de ustedes incluso han dejado de orar. Algunas mamás aquí lo que hacen es llorar, pero no oran. Aquí hay hombres, papás, que se frustran, como yo me he frustrado, pero ya no oras. Solo te lamentas y sufres, pero ya no oras, ya no crees, ya no confías. Porque tu realidad es una y lo que Dios te habla es otra. Y te va a pasar a menudo, hermano, que las promesas que Dios te ha hecho y ves tu realidad y es difícil seguir creyendo cuando las realidades son diferentes. Amén. Hay otra piedra en el camino. Voy rápido para que compartan mi familia. El tiempo de espera, la falta de paciencia. Pacientemente esperé en Jehová, dijo el rey David. Paciencia, hermanos, paciencia, 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 esperanza, espera, confiar, creer. El Señor hará, hermanos, el Señor lo va a cumplir. No se desesperen. Ahorita que presenta a mi hija Ana, me tomó 24 años ver lo que Dios nos habló. Y la tercera cosa que normalmente nos pasa es la incredulidad, porque vienen muchas dudas. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. La tercera cosa, hermanos, es la incredulidad, las dudas, lo difícil. Le cuento algo, otro testimonio rapidito, de cosas de la vida. Fíjese que estando viviendo aquí, teníamos 17 años de vivir en Guatemala y nunca habíamos tenido una casa de nosotros, siempre rentando, siempre arrimados como Dios nos ayudaba, con mis hijos chiquitos. Y andaba yo en un retiro de ancianos de Verbo, en un pueblo que ni me acuerdo cómo se llama, y estando ahí estábamos en plena alabanza y vino otra vez una voz del Espíritu Santo que me dijo: te voy a dar una casa. Y entonces me emocioné, porque yo sé cuando Dios me habla, no solo son pensamientos, viene como una convicción a mi espíritu de que es la palabra de Dios. Y me voy a mi casa y le cuento a mi familia. Y vivía en la capital de Guatemala. En ese tiempo ya me había movido de aquí para allá y empecé a buscar casa sin dinero. Sin dinero. Y convencido que Dios nos la iba a dar. Aparece mi hijo más pequeño, David, que ahora, como le digo, ya está mayor, pero solo tenía como 8 años y vivíamos en la zona 5 de Guatemala en una casita rentada. Y entra de un sueño que tuvo y entra y dice: mamá, dice el Señor que la casa que dice mi papá que el Señor le dijo que nos iba a dar, aquí ya no se van a querer ir. Y dio la vuelta y se regresó a su cuarto con el pelo parado y con olor a centavo, como cuando uno se levanta, y solo nos dijo eso. Y entonces yo me quedé intrigado, dije: men, ¿cómo así? ¿Y ahora qué onda, verdad? ¿Y ahora qué tiene que ver esto? En ese tiempo me mandaron a Nueva Orleans una semana a predicar con Beatriz, y estando allá el Señor me habló: te voy a traer de regreso. Y aunque ustedes no lo crean, hermanos, me voy a Nueva Orleans y le cuento a un hermano de la iglesia de Nueva Orleans esta profecía. Y él se emociona, el único guatemalteco que conocí cuando llegué, se emociona y dice: Haroldo, esto es de Dios, yo siento en mi corazón que esto es de Dios. Hoy en la noche voy a hablar con un agente de bienes y raíces para ver si te pueden comprar una casa. Solo tenía 2 semanas de estar en Estados Unidos y yo dije: no, hombre, esto es una locura. Y una mañana, hermanos, cerca de las 6 de la mañana, me desperté porque oí una voz fuerte en mi oído que me dijo el versículo que dice: ninguno que deja padre y madre, casas y hermanos, ninguno que hace eso no verá hasta 100 veces más aquí en la tierra. Fui tan fuerte que me desperté y desperté a Beatriz y le dije: tú me estás hablando, tú me hablaste. Y me dice: dormite, hombre. No, hombre, nadie te está hablando. Y me quedé sentado y me hacía así el corazón. A los pocos minutos el guatemalteco me tocó la puerta y me dijo: Haroldo, me contestó esta mujer y dice que te van a dar hasta $90,000 para comprar una casa.
Y nos pusimos a llorar, hermanos. Yo solo tenía una visa de ministro, sin crédito en Estados Unidos, no tenía cuenta bancaria. El día que compramos la casa y firmamos, la mujer del banco, ¿sabe qué me dijo? Solo hay una razón por la cual te estamos dando esta casa, solo hay una, porque eres un siervo de Dios. No sé si era cristiana la gringa, no sé si conocía a Dios, pero me dijo, la única razón que te compramos una casa es porque tú eres un siervo de Dios. Hermanos, me temblaba la mano cuando firmamos. Cuando llegamos a esa casa llorábamos, no por la casa, sino porque Dios es fiel. Amén, porque Él cumple su palabra. Pónganme lo último, porque con esto voy a introducir a mi hija Ana. No sé cuántos se recuerdan de mis 3 hijos. Esa foto es de Andrés, Ana y David en la iglesia Verbo Antigua. Ya se acuerdan donde estábamos al principio. ¿Se acuerdan de aquella alfombra azul que teníamos? Bueno, y miren la pelota Adidas que tenía aquel, una pelota plástica de Aquetzal que compramos en el mercado. Y a la par está mi hija Ana. Le cuento esto para que le dé fe y confianza de que Dios es fiel. Cuando Beatriz estaba embarazada de mi hija Ana, aquí en Guatemala, en la Antigua, si Dios no te revelaba el sexo del muchachito, no tenías idea de qué iba a ser. Sino que todo el mundo, ¿se recuerdan? Ese estómago es muy redondito, esa es niña porque está abajo, ¿verdad? ¿Y qué tal que te salía muchachito, mano? Y que cuando son puntudos son varones y todos los inventos de uno, ¿verdad? Nadie sabía el sexo, hermanos. Y una noche estábamos en esa iglesia, habían unas banconas de madera y el piso era de cemento así rústico y teníamos que barrer el grupo de siervos. No sé si Franklin se acuerda, una polvazón. Hermanos, nos poníamos como que éramos asaltantes, nos poníamos unos pañuelos aquí porque era una polvazón para barrer. Y esa noche estábamos en una reunión. Beatriz estaba embarazada, cerca de unos 6, 7 meses de embarazo, y estaba hasta atrás. Entonces yo llegué y empecé a orar por Bea. Pero cuando estaba orando por mi esposa, el Espíritu Santo vino y me dio una profecía en el vientre de Bea. Yo dije, Señor, aquí hay una niña, le dije a Beatriz. Dice el Señor que es una niña la que el Señor nos va a dar. Y empecé a orar y a orar, hermanos, y empecé a hablar en lenguas. Y entonces empecé a ver una niña que nacía y el Señor me dijo, esta niña va a servir a Dios como tú. Ella se va a casar con un pastor igual que tú. No se la vas a dar a nadie cuando crezca que no sea un hombre que vaya a servir de tiempo completo en el ministerio, porque yo te la doy para que me sirva a mí toda su vida. Y me dice, ella se va a casar con un extranjero. Eso dijo el Señor. Y me dijo, y se va a ir lejos de ustedes. Ana creció, nació Ana, y mi sorpresa era una niña. Y empezó a crecer y yo le hablaba de estas cosas a mi hija Ana. Yo sé que haber dicho, este viejo se va a haber chiflado, ¿va? Y como aquí en la Antigua hay un puño de gringo, digo, más de algún gringo de estos peludos de aquí, ¿verdad? Se va a casar con ella. Y hermanos, cuando yo le hablaba de esto, pues Ana creía y ¿verdad? De veras, cuando yo la casé en Missouri, de ahí la casé en Luisiana, estábamos delante de una iglesia como 300 gringos, hermanos, solo gente blanca. Yo parecía una mosca en una taza de leche. El único prieto que estaba ahí era yo. Y entonces yo conté esta profecía. Se estaba casando con un joven que se llama Nick Melton, que lo conoció en el Instituto Bíblico. Un joven que Dios le había hablado desde que era joven, que iba a servir a Dios de tiempo completo como pastor. Y con él se casó Ana. Cuando yo le conté a esa iglesia, hermanos, después de 24 años, Dios estaba cumpliendo 100% lo que el Señor me habló. Y todos los gringos, hermanos, la mayoría lloraban de ver y sentir la presencia de Dios. Esta niña ahora tiene 37 años y es mamá, es esposa de un pastor extranjero, predicadora del evangelio, sirviendo a Dios de tiempo completo con su esposo y sus hijos. Dios no miente, hermanos. Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso? Dios es fiel. Dios no miente. Así no puede hablar uno después. Especialmente viendo esas fotos.
Extraño a mi familia, pero muy lindo estar aquí. Hermanos, yo sé que hace poquito dije que iba a llorar y la razón es porque siempre los voy a recordar. Este día siempre los voy a recordar. Hace 20 años que yo no he regresado a mi país. Y yo vengo de aquí. Yo soy de aquí. Estoy muy orgullosa de ser de esta tierra tan linda. Muy bendecida. Muy bendecida. Muy bendecida. Es una honra. Yo le digo a mi papá, ay, y la última canción que cantaron en alabanza, solo cerré los ojos y dije, voy a llorar todo el tiempo porque la cantábamos en la iglesia donde yo crecí, en la iglesia de Antigua, y esa sí me la sabían en español. Y solo quería llorar porque me traía memorias muy lindas, muy especial. Pero al estar en Estados Unidos por tantos años y en la comunidad donde yo estoy alrededor de mucho americano, le digo, a veces nos olvidamos sinceramente de dónde venimos, y le agradezco a Dios que hace momentos como estos de ser orgullosos y agradecidos de las tierras lindas, de la cultura linda que uno viene. Entonces estoy muy bendecida hoy, no los voy a olvidar. Le digo a mi mamá, tome muchas fotos y los recordaré este momento. Y no solo eso, ser bendecida de ministrar juntos con mis padres. Siempre yo tradujo. Ay, gracias, tan linda, Dios me la bendiga. Yo usualmente traduzco, estaba cerquita. Yo no voy a decir dichos así como mi papá, que hasta bromea en español. Tal vez me salgan, pero no estoy segura. Pero yo usualmente hago eso cuando por mi esposo yo predico en él en español, y a mi papá cuando él llega a mi iglesia, él predica en español y a todos los americanos les encanta. Yo traduzco en él en español y es una bendición, pero hoy tengo la bendición de ministrar con mis padres y es un regalo de Dios. Pero quiero empezarle a hablar con una escritura hablando de las promesas que Dios ha hablado, mis padres, de lo que Dios habló sobre mi vida. Claro, suena muy poderoso, suena muy grande, pero como él dice, cuando yo era niña o patoja, yo solo lo escuchaba y yo crecía, aquí en Antigua. Después nos movimos a la ciudad de Guatemala, siempre solo creciendo. Yo me moví en Estados Unidos cumpliendo 14 años cuando me moví a Estados Unidos. Y claro, fue un momento de bendición, pero a la misma vez fue un momento muy difícil. A veces escuchamos de Estados Unidos y hay muchas bendiciones, pero para mi vida, mi cultura, la dejé. Y mi gente. Y me recuerdo que por mucho tiempo mi personalidad, no sé si se recuerdan, porque muchos se recuerdan aquí, me miraron de chiquita, se recuerdan más de mí que yo de ellas. Pero yo luché mucho, yo era muy tímida, muy callada. Para mí verme enfrente aquí hablando con ustedes olvídese, yo no era así. Y me recuerdo que yo luché mucho con el idioma, luché mucho aceptando la cultura americana, luché mucho. Yo me recuerdo desde chiquita, yo le lloraba mucho a mi mamá y le decía, yo me quiero regresar a Guatemala, yo me quiero regresar a la Antigua, yo me quiero vivir con mi gente. Y luché mucho en el idioma de una manera que hasta me enfermé de 14 años físicamente. Y yo te cuento mi experiencia. Tú tienes tu propia voz, tú tienes tu propio testimonio, tú tienes, joven, tu propia experiencia. Yo no estoy aquí para decir, mi vida es más que la tuya. No, para nada. Yo sí lo siento en mi corazón compartir esto para que Dios lo use de cualquier manera. Él quiere usarlo para traer su presencia a tu vida y animar y traer fuerza, paz en tu vida. Entonces cuando yo me moví, hasta me enfermé de 14 años, muy enferma, me puse bien delgada, se me estaba cayendo el pelo. Había una lucha que hasta no querían ir a la escuela. Imagínense todas las promesas que mi papá acaba de hablar, que Dios habló sobre mi vida, trabajar en el ministerio. Y lo menos que yo quería era hablar en frente de gente. Yo me recuerdo que hasta me enfermaba ir a la escuela.
Lo luché por muchos años, pero hay una escritura en Jeremías 29:11 que dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Siempre que habían luchas, pero siempre había algo dentro de mi joven. Un deseo. Cuando Dios pone deseos dentro de ti, no solo las oraciones de tus padres, que a veces somos malagradecidos y no nos damos cuenta que esas oraciones son joyas para nuestras vidas. Pero yo me recuerdo que siempre dentro de mí había un deseo. Miraba a mi papá, miraba a mi mamá ministrar, miraba gente, miraba en Guatemala, y siempre había un deseo para mí servir al Señor. Pero el temor, las circunstancias que enfrentamos, estaba como luchando yo misma a los 15 años, después 16 años, después 17 años, imagínate. Y después cuando ya me volví más joven, a una edad de casarme, yo le decía a mi papá: yo me quiero casar con un latino. Y no me voy a casar con nadie más, pero un latino. Y en Estados Unidos, pero estamos ahí alrededor en New Orleans, solo latinos. Y yo le digo: me voy a casar con un latino y voy a vivir a la par de ellos. Imagínense, nada que ver con lo que Dios le había dicho. Yo digo: yo quiero una casa a la par de ellos y vivir con un latino. Pero ya empecé a servir en el ministerio, ya Dios se estaba moviendo. Empecé yo a servir con los jóvenes en Verbo. Empecé a hacer la obra de Dios. Un deseo que había dentro de mí, como mi papá hablaba, no era aquello de que tenía que hacerlo, pero hay un deseo en ti de querer hacerlo. Pero había una lucha también de uno mismo. Entonces imagínense, yo quería casarme con un latino y vivir a la par de mi casa. Pero ahora tengo la bendición y un regalo cuando las promesas de Dios se cumplen en tu vida, que van más allá de tu entendimiento, que van más allá de las habilidades que tú crees, que van más allá, que cuando se rompe ese temor que tienes para cumplir las promesas de Dios de tu vida. Ahora vivo en América, vivo en Missouri. Cuando no me gustaban los gringos, ahora me enamoré de un gringo. Y ahora estoy bendecida con un pastor gringo, americano, y mis lindos niños. Y sirvo a Dios no porque tengo, pero porque estoy enamorada de Dios. Porque tengo una experiencia con Dios joven, yo personalmente con Él. No ir a la iglesia por mis padres, pero porque Dios me ha llamado por mi nombre. Dios me llamó a Ana Beatriz y habló promesas sobre mi vida. Y aunque luché en América, y cada uno aquí, tú estás aquí en Antigua, pero si luchas en cualquier joven, en los sueños, en las metas que tú quieres, pero si tú te esfuerzas y decides, no por tus padres, no por el pastor, pero tú decides tener una relación con el que te ha creado, con el que te conoce por nombre, con el que sabe quién eres más que nadie. Tú decides, nadie puede forzarte. Tú decides tener una relación con Él. Esto dice Dios para tu vida, y eso ha hablado Dios hacia mi vida. En Romanos 8:31 dice: si Dios está a favor de nosotros, si yo estoy en favor de nosotros, dice Dios, ¿quién podrá contra nosotros? Amén. Eso dice el Señor. Ahora vivo en St. Louis, me acaba de mover hace 5 meses. Dios me ha usado de una manera como misioneros. Hemos luchado, claro, de casa chiquita, de casa grande, financieramente. Vives en Estados Unidos, pero yo te prometo, no siempre es fácil. Y en el ministerio tú sirves al Señor no importando qué. Y ahorita me acaba de mover de un pueblo bien pequeño. Dios me movió de vivir en una ciudad por muchos años, después a un pueblo bien pequeñito que solo teníamos Walmart. Walmart es nuestro mall, Walmart era todo. Y era bien pequeño, solo 3,000 gentes vivía ahí.
Pero mi esposo, él es de la ciudad de St. Louis, pero Dios nos movió ahí a servir al Señor, a una comunidad pequeña. Estuvimos ahí por 7 años. Estuvimos en otra comunidad bien pequeña por 4 años. Estuvimos en New Orleans por 3 años ministrando. Y ahora el Señor nos ha regresado a la ciudad. Pero como Abraham, Dios le dijo a mi esposo, muévete. No sabíamos a dónde, no teníamos casa, no sabíamos qué iglesia. Y le dije, deja todo, muévanse. Y hace 5 meses nos movimos. Pero ahora Dios nos ha dado hogar, iglesia, pueblo para servir juntos al Señor. Porque creemos, porque las promesas de Dios que Dios habló sobre mi vida me ayudan también para mantener mi fe en creer. Hay una escritura, hermanos, y voy a cerrar con esto. Y joven, que me ha ayudado a mí a seguir adelante, porque la vida no siempre es fácil, créemelo. Nosotros también hemos luchado mucho en seguir adelante. Pero en esta escritura hace 5 meses que Dios me habló a mi vida, cuando tenía mucho temor porque tenemos nuestra carne. Ahora como madre en dejar todo y moverme y no sabía dónde. Y dice Hebreos 10, 35, 36, creer las promesas de Dios. Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Ahora la dama. Por años, hermanos, hemos orado por nuestros hijos, por años. Por esta niña oraba cuando la llevaba al trabajo, cuando todavía hasta era soltera. Ella había hecho un compromiso conmigo de conservar su virginidad hasta el día que se casara. Ella se había comprometido conmigo a vivir en pureza moral. Y ella me decía, papá, ahí en la escuela donde estudio, una escuela enorme, en la high school, me decía, solo hay 2 muchachas, una muchacha y yo que somos vírgenes, de ahí todas tienen sexo, desde los 12 años. Y de ahí me decía, tú me has dicho que yo me cuide y lo estoy haciendo, pero cuando Dios me dé mi marido y si me encuentro uno todo sobado, me decía aquella, porque todavía se acordaba de la palabrita guatemalteca, y si me encuentro uno todo sobado y yo va de cuidarme y yo que le decía, le digo, mira, Dios hará, Dios tiene control, hombre, tené fe. ¿Y saben qué? Nick también era virgen. Dios le habló en un retiro cuando tenía como 11 años de conservar, de vivir en pureza moral hasta el día que se casara. Y el día que los casé, ambos eran vírgenes. Dígame si Dios no es fiel. ¿Es fiel a los que creen? Dios es fiel. Pero la clave de todo esto es orar, clamar y orar. Y esta dama que ven es mi mejor testimonio de orar. Hermanos, espero que esta palabra no entre por aquí y salga. Santiago dice que no seamos oidores, sino hacedores. Voy a pedirles, y no sé si lo pueden poner ahí rápidamente, no sé si lo pueden encontrar, Mateo 4, del 1 al 10. Los que trajeron su Biblia, si no sus teléfonos, por favor vayamos porque es bien importante. ¿Ya lo tienen? Mateo 4, del 1 al 10, y dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus pies mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no te tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está: también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús vino y le dijo, vete, Satanás. Entonces Jesús vino y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi esposo compartió en esta mañana un mensaje que hemos oído infinidad de veces. Fe, confianza. Mi hija, testimonio vivo de los propósitos de Dios se cumplen. Pero hermanos, nada, absolutamente nada se puede cumplir si no usamos un arma poderosa que es la oración. Esta mujer que miran aquí, voy a cumplir 40 años de casada. A veces piensan que las esposas de pastores no nos pasa nada, que las esposas de los ancianos que presiden, las esposas de líderes, las esposas, cuando un cristiano se convierte, cree que todo va a ser color de rosa. Hello, no es así. Nos han pintado, especialmente en este momento, es triste, da vergüenza. Cuando uno mira en la televisión, cuando uno escucha lo que se ha convertido el evangelio, un negocio. Más es poder de Dios, no negocio. Y las iglesias nos hemos convertido en iglesias frías. Hemos dejado el primer amor. Hacemos muchas cosas. Vamos a la iglesia en el hogar, vamos incluso a reuniones de oración, vamos a la iglesia los domingos, incluso estamos en la alabanza, estamos de ujieres, pero se ha perdido el primer amor en todas las partes del mundo. Pero Dios nos está sacudiendo, y aquí hay una familia que el Señor ha sacudido. Imagínense ustedes esta escritura que leímos. Si Él, siendo Dios, el Dios perfecto, maravilloso, excelso en todos sus caminos, la roca, nuestro castillo, nuestro libertador, siendo Él Dios, lo llevó a un desierto. ¿Cuál es su desierto? ¿Está pasando usted problemas económicos? Hello, ¿solo yo? ¿Cuántos estamos con problemas con nuestros hijos? Hello, ¿solo yo? ¿Cuántos tienen enfermedades? ¿Cuántos se han dejado engañar? Porque dice la palabra, tal el hombre piensa, tal el hombre actúa. Si usted cree que usted está solo, usted se va a sentir solo. ¿Cuántos están en un desierto de depresión, de tristeza acá? El mismo Dios fue llevado a eso. ¿Cuánto nomás nosotros? Pero la clave en esto está que Él dijo, yo me fui, pero dejé a un consolador, y es su Santo Espíritu. Pero para encontrar ese Espíritu, hermanos, tenemos que entrar en esos desiertos. Yo he estado en esos desiertos. Estoy en un desierto. ¿Y sabe qué? No me gusta, pero ¿sabe qué? Le doy gracias a mi Dios. Me siento más cerca de ustedes aquí. Bendigo a mi Dios por permitirme esos desiertos. No me gustan, a esta carne no le gusta. Pero ¿sabe qué? Como Job, ahora puedo decir, de oídas le había conocido, mas ahora mis ojos le ven. Y sigo en ese proceso. Yo les vengo a hablar, y si algo les queda, el poder de la oración. El poder de la oración, de que usted pueda doblar sus rodillas. Crecimos en este lugar, hermanos, llenos de ídolos religiosos. Hay iglesias por todas partes. Yo viví 11 años acá, y ahora no podemos doblar nuestras rodillas. Ahora no podemos levantar nuestras manos al cielo. Gracias. Contéstenme ustedes. ¿Por qué no levantamos las manos, hermanos? Porque hemos dejado de levantar, de exaltar. Si dice todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Por qué? Oramos todos los días. Yo leí algo tan pequeño un día que se me grabó. Dice, estamos los cristianos, un cristiano tiempo a la mitad, con un diablo tiempo completo. Satanás sabe las escrituras.
Satanás le dijo a Dios, escrito está. Yo le digo ahora una clave para orar, y eso ha sido mi experiencia. No es que tiene que ser la suya, pero para mí ha sido un arma poderosa. Yo no voy a cambiar por nada, mi Dios. Yo le he dicho a Satanás, aquí hay una guerrera que va a pelear, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y le he dicho, con esposo o sin esposo, con hijos o sin hijos, nací para servirte y yo me voy a morir sirviéndole a Él. Pero esto ha sido doblando mis rodillas, clamándole a Dios, porque su palabra dice: pedid y se os dará mucho más abundante de lo que creemos y entendemos. Dice que aquel que toca se le abrirá, aquel que pide se le dará, porque dice que cosa que ojo no vio ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para nosotros. Pero para eso, hombres, mujeres, jóvenes, necesitamos encontrarnos con Dios. ¿Y sabe dónde se encuentra Dios? ¿Quién me dice? ¿Quién es el valiente que se atreve a decirme en esta mañana dónde se encuentra Dios? ¿Hay un valiente aquí? En los desiertos. Ahí en los desiertos, ahí donde solo está Beatriz solita, donde está clamando, gimiendo por un hijo. Ahí donde está Beatriz clamando por su matrimonio. Ahí donde está Beatriz clamando por las finanzas. Claro que sí, somos llamados a ser bendecidos. Pero tenemos que orar, porque muchas veces pedimos para nuestros deleites, hermanos. Mujeres que están aquí, que tienen problemas con su matrimonio, en lugar de llorar, como decía mi esposo, doblemos rodilla, doblemos. Y antes en las iglesias doblábamos las rodillas y nos postrábamos ante un palo, porque ahora, dígame usted, nos cuesta levantar nuestras manos. ¿Cuántos en esta mañana? Yo no vine a juzgar a nadie, hermanos, perdonen, pero no me puedo ir, porque en mí hay un celo de Dios. ¿Cuántos? ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Si dice todo lo que respira la vida Jehová, ¿usted no respira? Pregunto. Respiramos, ¿verdad? Hombres, mujeres y niños. Todo lo que respira alabe a Jehová. Y dice: los montes se moverán y los collados temblarán, mas mi misericordia no se apartará de ti. Tenemos, hermanos, y una cosa quiero dejarles: orar con su palabra. Ya no estemos pida que pida. Un día orando yo vi: ay, Señor, te pido y te pido y te pido, orando por un hijo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? ¿Qué me hizo sentir? Me hizo sentir que yo lo trataba como que él fuera mi empleado, mi esclavo, como haz, dame, te pido. Él quiere que le alabemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana? Él quiere que levantemos nuestras manos y alcemos nuestra voz de trompeta. Si vemos a Josafat cuando iba a pelear, hombres de Dios, ¿qué hacían? Levantaban alabanza a Dios, ¿o no? Ayunaban. Y esos hombres buscaban de Dios. Gedeón, ¿cómo ganó las batallas Gedeón? Cuando se encontró con Dios y Dios le dijo, le habló. Y las veces que Josafat y estos hombres y muchos reyes en el Viejo Testamento no se cumplió, no hubo victoria, ¿por qué fue? Porque no escucharon la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que orar. ¿Cómo? Con su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz y penetra hasta cortar lo más dentro de nosotros. Tenemos que orar. Sí, un mensaje les quiero dejar, hermanos. Niños, jóvenes, señoritas, no nos dejemos engañar. Tal el hombre piensa, tal el hombre actúa. Quiero leerles una escritura que tengo aquí rápidamente. Y dice Segunda de Crónicas 20 al 9.
Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú oirás y nos salvarás. Tenemos la clave, hermanos, es clamar, doblar rodillas, orar, buscar. Pero para buscar y conocer la palabra necesitas leerla. El diablo nos tiene adormecidos, y con esto termino. Nos tiene engañados. Dios quiere que hagamos milagros y prodigios. ¿Y qué sucede en nosotros mismos? Yo veo a mi hija y digo, es un milagro. Yo sé lo que les digo. Mi hija es un milagro. Su familia es un milagro. Nosotros somos un milagro que Dios existe. Porque si tentó al mismo Dios, ¿quiénes somos nosotros? Que no nos va a pasar nada. Pero para ello hay que ser guerreros, no hay que ser cobardes, porque la escritura nos dice en José: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas y desmayes, porque yo estoy contigo en los momentos más difíciles de mi vida. Cuando siento que tiro la toalla, me tiro al suelo y le digo: Señor, lo último que me dijo, y con esto termino mi intervención. Estaba yo muy afligida mi corazón, porque somos carne, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Me dijo: no temas, Beatriz, no te desanimes, porque yo estoy contigo. Con la diestra de mi justicia te sustentaré. Y así es. Y hoy que pasó Celia, hoy las canciones, todo hablaba de eso. Pero a veces cantamos por cantar. Nos volvemos tan religiosos, hermanos, pero la vida en el Señor no es una religión. Y si tú no sales de eso, va a venir como vino conmigo, porque Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre para hacer cosas grandes, para que miráramos milagros y prodigios. Y nos va a sacudir. A mí me sigue sacudiendo. ¿Sabe por qué? Porque me ama. Él te ama a ti, te ha escogido a ti, y nos va a sacudir. Si tú no le alabas, si tú no oras, si tú no lees su palabra, te va a sacudir como me lo está haciendo a mí. Porque Él no quiere que de oídas le conozcas como Job. Él quiere que tú le veas. Y para verlo hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Hay tribulación, ora. Hay aflicción de espíritu, ora. Hay depresión, ora y se va a ir. Hay tristeza, sí, ora, ora, alaba al Señor, porque es la única arma poderosa que Dios nos ha dado, su palabra. Y orar, orar y orar. Vamos a terminar con la cena del Señor. Le dejo esto porque estoy muy convencido. Hace 17 años me diagnosticaron con diabetes y tengo que estarme pinchando el estómago con medicamentos y todo lo demás. Pero en el transcurso de este tiempo, el Señor me ha hablado que me va a sanar. Andaba en Honduras y una profeta le dijo: dile a tu esposo que el Señor le va a dar órganos nuevos. Cada mañana, hermanos, por años oro, por años creo, por años sigo creyendo. Y la próxima vez que venga, si el Señor ya me sanó, nos vamos a gozar juntos que el Señor ya me sanó. Pero me han ocurrido cosas extraordinarias. Fui a orar por un hombre de México que se cayó de una escalera y se le rompió el cráneo. Le habían hecho 2 operaciones, una desde aquí hasta aquí, miren, hermanos, y otra aquí. Su cerebro se inflamó y estaba en estado de coma, a punto de morir. La familia me pidió ir a orar por él y fuimos a orar por él, y cuando lo vi, Dios me dijo que lo iba a levantar. Entonces, cuando yo lo vi como vegetal, hermanos, en estado de coma, con las operaciones terribles en su cráneo, la esposa estaba ahí, ninguno de los 2 cristianos. La esposa me dijo: mire, pastor, fíjese que especialmente el lado izquierdo lo tiene muerto, no lo puede mover. Del lado derecho a veces mueve un dedo pequeño. Entonces, cuando yo estaba orando, le dije: Señor, si tú lo vas a levantar, quisiera pedirte algo. Señor, ¿será que puede mover un dedo de la mano izquierda?
Porque cuando empecé a orar por él le dije, dice el Señor que te va a sanar y un día vas a estar conmigo en la iglesia, sano, caminando. Porque el Señor nos ha estado hablando, hermanos, de muchas sanidades en la iglesia. Y fíjense, hermanos, que cuando yo estaba orando y Bea estaba hablando con la señora, yo le dije, Señor, haz que mueva un dedo de la mano izquierda para saber que esto va a ser así. Y fíjense, hermanos amados, que no movió el dedo sino la mano. Y cuando él hizo así, me asusté. Pegué un brinco, me asusté. Una cosa es un dedo, pero la mano, hizo la mano así y de ahí la regresó y se quedó como muerto otra vez. Y seguí orando por él. Y seguí orando por él. Entonces le hablé y le dije, aunque tu cuerpo está como muerto, tu espíritu está consciente. Y le prediqué el evangelio y la salvación de Jesucristo y oré por él. Y le dije, ¿sabes qué? Un día, hermano, te voy a ver en la iglesia porque el Señor te va a levantar. ¿Saben qué? Hace como mes y medio llegó a la iglesia caminando. Su pelo le había salido. Todas las secuelas de la caída y que se había roto el cráneo, el Señor le sanó. Llegó caminando, hablando perfectamente, porque el Señor es fiel y el Señor le sanó. Uno de nuestros ancianos, su corazón le estaba funcionando al 15%, un hermano ya de edad. Y los doctores dijo, se va a morir, y empezamos a orar por él. Empezamos a orar por él y don Pablo, que así se llama él, me dijo, ¿sabes qué, hermano? El Señor vino en la noche y me dijo que me va a sanar. Y le pusieron un chaleco, una máquina, por si se le para el corazón, se le paraba el corazón, la máquina funciona y lo resucita. Y hace 2 semanas seguíamos orando por él, como dice Bea, todos los días, dándole gracias a Dios por sus promesas y su palabra. Y una noche, dice don Pablo, hace 2 semanas, que él se despertó y empezó a orar, bien incómodo con el chaleco, porque no se lo podía quitar día y noche solo para bañarse, un chaleco grueso, eléctrico. Y entonces el Señor le dijo, quítatelo porque te sané. Y un día don Pablo va a venir y es un hombre de mucha fe, porque el Señor lo sanó de un cáncer del páncreas años atrás. Se quitó el chaleco. Y el domingo doña Nolvia, su esposa, me dice, Haroldo, tengo fe pero estoy preocupada. Mire la diferencia. Tengo fe pero estoy preocupada. Pablito se quitó el chaleco, como quien dice, y me dice, regañalo porque se me puede morir mi viejo. Y vengo yo y me le acerco a don Pablo y lo toco, le digo, vos, y el chaleco. Es que el viernes el Señor me habló y el Espíritu Santo me dijo que ya me sanó. Y dije, ¿qué le digo? Dijo, ¿sabes qué? Yo creo contigo. Estoy orando por esto, ¿cómo no creer ahora? Y ¿saben qué? Su cardiólogo, que es el anciano que preside de Verbo Kenner, nos mandó un texto hace 2 semanas. Hermanos, dice, aunque no lo crean, el corazón de don Pablo se arregló. Y nos manda un texto y nos pone Luis Soto, gloria a Dios, dice, Dios es bueno. Dice Luis Soto, no tengo explicaciones médicas. Como cardiólogo no sé qué onda, pero como soy anciano y creo en Cristo, el Señor lo sanó, hermanos, y anda sin chaleco el bendito don Pablo. Y fíjese usted que cada mañana pongo mis manos en mi estómago, hoy lo hice, Señor, gracias por mi nuevo páncreas. Gracias porque me vas a sanar. 17 años. Dios no miente, hermanos. Dios es fiel. Vamos a tener la cena del Señor y vamos a hacerlo juntos como familia. ¿Está bien? Le ruego que se ponga de pie. Vamos a tener la cena del Señor y con esto vamos a terminar y vamos a orar. Te iba a pedir que vinieras, pero Señor, gracias. Gracias. ¿Cómo lo hacen aquí? ¿Que vienen aquí a ponerla o todo el mundo recoge allá? La van a llevar. No se distraigan, por favor. En este momento de la cena del Señor, yo les suplico algo. Yo sé que aquí hay personas que han orado quizás mucho tiempo por algo. Usted podría levantar su mano y todavía no se ha cumplido por lo cual lo orado. No, que no le dé vergüenza. ¿Alguien tiene peticiones que hacerle hoy? Amén. Qué bueno. Alguien incluso como yo a veces se ha sentido como desanimado,
que sientes que el Señor como que se olvidó. A mí me ha pasado a veces, pero sigo orando, sigo creyendo. Un día, la próxima vez que venga, vendré con mi páncreas nuevo y les voy a testificar aquí, hermanos. Por 10 años me inyecto insulina 3 veces al día en mi estómago. Y aquí les voy a testificar, pero mi Dios que me prometió sanarme, me ha sanado. Y si no, me voy a morir orando y esperando. Como Abraham, que vio las promesas de Dios de lejos, pero dice que se murió porque era fiel el que lo había prometido, y él se murió creyéndolo. Y ese es el mensaje final, hermanos. No te desanimes, sino sigue orando, sigue esperando. Si son tus hijos los que te preocupan, sigue orando y dile: Señor, tu palabra dice que yo iba a ser salvo, yo y mi casa. Señor, te ruego que pongas tropiezos, que hagas algo con mis hijos. Señor, te ruego, aun si lo tienes que llevar a un hospital o a la cárcel, Señor, te ruego que sanes, que salves a mis hijos. No importa lo que estés pasando, yo vine a recordarte en el nombre del Señor que Dios es fiel, que Él cumple su palabra y que tenemos que esperar en el Señor. Amén.